mesa aquí, Violeta, por favor. Ven, yo le ayudo. Ponga la mesa por aquí. Sí, hay, sí, hay. Ok, Violeta, tú me vas a leer la paciencia como fruto del Espíritu. Pues yo no lo voy a hacer todo. Yo vengo de mi trabajo rompiendo viento. Y aquí estamos. Yo quiero que tú también cooperes. Porque yo no lo puedo hacer todo. Violeta, por favor. La paciencia, como fruto del Espíritu, es de valor incalculable en la vida y obra de un ministro del Evangelio. ¿Por qué es tan importante la paciencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es para nuestra relación con los demás. Claro, y si tú no tienes paciencia para tratar con gente, olvídate, tú vas a mandar a todo el mundo y ya tú se ganó. Es verdad. Si usted no tiene... hermano, hay gente que yo creo que hicieron un acuerdo con Satanás para molestarte. ¿Sí? Como le digo yo, no soy tú, te estoy trabajando gratis, de verdad, haciendo el trabajo del carro. ¿O no? Entonces, y no le pagan, sí, mal paga la muerte. El paga muy mal, claro. Entonces, No trabajar arriba, que solo me... exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no tiene paciencia, hay animales de los cuales nosotros podemos aprender. La tortuga dura hasta 100, 150 y supuestamente 300 por ahí de años. Pero llegan con esa paciencia. ¿Me entiendes? Y camina lentamente y se va tranquilo. ¿Tú me entiendes? Y eso también podemos aprender, paciencia. La paciencia es importante porque, lógico, Violeta dio en el clavo, como dice, es nuestra relación con los demás, primero con nosotros mismos y con los demás. Y recuerden, ser líder o ministro, ser un pastor, un apóstol, un evangelista, un profeta, un maestro, hermano, cualquier cristiano que se tiene que tener paciencia porque usted va a tratar con los seres humanos. El ser humano es complejo, complejísimo. Usted analiza los 12 discípulos de Jesús, uno lo traiciona, los otros lo abandonan, otros querían hacer caer el rayo del cielo para matar gente. Qué raro que Jesús dijo, pero ¿qué fue lo que el Padre me entregó? Lo que dijeron que Juan iba a estar al lado de ellos, como que dijeron. También. ¿Tú te imaginas que Jesús ya dijo? Pedro sacó la espada y le cogió Le voló la oreja. ¿Tú te imaginas que Jesús ya ha dicho aquí? Pero ¿qué fue lo que el Padre me entregó? ¿Qué es esto? Ok, entonces es importante porque es la relación que hay entre nosotros y los demás. Amén. Sigamos, Violeta. La paciencia es necesaria para la preparación. ¿Para qué? La preparación. Aquí viene algo. ¿Cómo tú puedes estudiar algo complicado si no tienes paciencia? Un idioma se necesita paciencia. Leer un libro se necesita paciencia. Hacer un trabajo complicado se necesita paciencia. Usted ve que la paciencia te lleva a tener mucho éxito en muchas áreas. Pero también es mi Exactamente. Sí, porque es la paciencia, perseverancia, el dominio propio, ecuanimidad, longanimidad. ¿Me entiendes? Todo eso. Pero estamos hablando de la paciencia. Entonces, ¿qué pasa? La paciencia es importante en el ministro porque tenemos que relacionarnos con los demás. Pero es importante que porque es necesario para la preparación. Hay gente que quiere aprenderse todo de una vez. Eso no trabaja así. No, eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Ok, usted tiene que aprender, pero usted tiene que ir paso por paso. Primero, cuando usted estudia un idioma, lo primero que estudia es el abecedario, cómo se pronuncia, cómo se escribe, cómo se pronuncia, cuáles son las vocales, la consonante, etc. Entonces, desde allí entonces usted comienza a aprender los otros puntos gramaticales. ¿No me equivoco, Violeta? Entonces, ¿qué pasa? Se necesita paciencia para aprender un libro. Para leer la Biblia se necesita paciencia. Para estudiar la Biblia se necesita paciencia. Tardo para la ira y grande
la oración se necesita paciencia. La gente que tiene media hora de oración ya entregan de una vez. El estudio, leen unos cuantos libros, leen un libro hoy, comienzan a leerlo y no lo terminan. ¿Por qué? Porque se ponen una meta y dicen, voy a leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, termina Génesis, termina Éxodo, termina Levítico y ahí se paran. Voy a estudiar el libro que estoy estudiando, vida abundante, llego a la casa, pero tengo el libro y lo cojo la mano cuando vengo para acá. ¿Se necesita? Sigamos. Es necesario para el liderato y para ministrar a los demás. ¿Cómo fue? Es necesario para el liderato y para ministrar a los demás. Y eso viene por causa de que es una manifestación del fruto para podernos relacionar con los demás efectivamente como Dios quiere. Sigamos. El apóstol San Pablo le dio instrucciones a Timoteo respecto a la necesidad de ministrar con paciencia. En 2 Timoteo 4, 1, 2. Y versículo 5. ¿Qué dice? Te carezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Paciencia y doctrina. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ten paciencia en tu ministerio. La paciencia es buena para la preparación. La paciencia es buena para el estudio. La paciencia es buena para relacionarnos con los demás. La paciencia es buena para el ministerio. Es buena. Sí, pero ¿qué pasa aquí? Que usted tiene que entender que es el fruto del Espíritu Santo. Sigamos. En otras palabras. En otras palabras, la obra del ministro, predicador, enseñar, redarguir, reprender, exhortar y todos los otros deberes ha de realizarse con gran paciencia. ¿Aló? Amén. A continuación encontrarán versículos que se pueden aplicar al ministro del Evangelio. Así como a cualquier creyente lleno del Espíritu, en el espacio en blanco escriba la palabra o palabras de cada versículo que se refiere a la paciencia o observe el uso de esta misma palabra. Oiga esto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué tú pusiste allí, Violeta? Yo pondría lo que acaba de decir, porque perseverancia. Eso mismo, perseverancia. Que perseveramos así. Claro. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, versículo 19. Jornada. Paciencia. Paciencia. Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 36. Medio. Con paciencia, ¿verdad? Alberto, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5, 10 y 11. Alberto. Paciencia. Paciencia. Más allá en la B, Sí. yo puse perseverancia, porque yo tengo una Biblia textual también. Entiendo. En la textual dice perseverancia. Sí.
Entiendo, no hay ningún problema, porque es parte de la paciencia, es un sinónimo, también puede adaptarse de esa manera. 9. Rosa, declare cuál es la recompensa de la paciencia de acuerdo con cada versículo mencionado. La recompensa ¿Es cuál? son producir una buena cosecha de verdad. ¿Hay alguien que tiene algo más? Por favor. Bueno, lo puse así. La La A, trazando para Recopilando todo lo que usted leyó en los otros versículos de arriba, está en una palabra, en dos palabras: vida, y vida eterna, la vida eterna. Yo lo puse así, la vida eterna. Claro que te puede dar otras cosas, pero la vida eterna. Ok, Violeta, ahora te toca a ti leer. La paciencia. La paciencia no es algo que se puede transferir de una persona a otra, ¿Por qué? ¿Por qué no se puede transferir? porque es fruto de la cada individuo. Porque es algo individual. Porque el fruto habla de una relación individual de cada persona. No se puede, usted no puede transferirle paciencia a una persona. ¿Fuera más fácil o no? Porque sabe que la paciencia viene a puro tallazo. Si no, tú no pasas el proceso. Ah. Entonces tú no eres como moldeado. Exactamente, fuera más fácil, recibe, ya. Oh, qué fácil, ¿eh? Tú no pusiste de tu parte para. Entonces, no se puede hacer, ¿verdad que no? Sigamos, Violeta. O impartirse por medio de la oración, ungimiento con aceite, imposición de manos u otras cosas semejantes. No, yo quiero que oren para que el Señor me dé paciencia. Espérate un momento. Es el proceso. ¿Cómo que tú estás diciendo que tú estás orando para que el Señor te dé paciencia? Ok, está bien, pero ir a de un ministro a que el ministro ore para que te dé paciencia. No, eso no funciona así. Porque la paciencia viene por causa de las pruebas y un proceso de lucha. Es una relación personal con Dios. Entonces, si el ministro ora, recibe paciencia. Eso no funciona así. El ministro sabe, dirá: Señor, llévalo por tu proceso y que salga con bien. Aleluya, alaba. Ahí sí. ¿Me entiendes? Pero eso de qué? Recibe paciencia, ahora va a venir una unción de paciencia sobre ti. No, eso no funciona. No, porque por ejemplo yo pienso que si fuera así, el libre albedrío que Dios no lo estaría quitando, porque yo no decido si aguanto o no. ¿Tú me entiendes? Entonces no tengo yo que. O sea, es algo que es personal como la relación con Dios. Y la salvación es algo personal. ¿Me entiendes? Entonces, Ahora, si yo le pido, Señor, dame el fruto del Espíritu, yo tengo que prepararme, que mi Espíritu va a venir, ¿verdad que sí? es que tú pides el fruto del Espíritu, pero una pregunta: el fruto del Espíritu se desarrolla a través de la relación. Es mejor usted, como persona sabia, agilizar y fortalecer su relación con Dios. Y mientras más le conocemos en nuestra relación con Él, Él se va plasmando en nosotros y nos vamos pareciendo más a Él. Eso ya lo hemos hablado. Entonces, el fruto no viene por una oración. Eso no viene por una oración. El fruto viene por medio de una relación. Entonces, tú oras y ayunas. Eso sí es verdad. Por medio del proceso. ¿Me entiendes? Tú oras y ayunas y obedecer la palabra en dirección, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces la cosa comienza a funcionar. Pero, por ejemplo, hay personas, por eso que yo digo, hay que saber orar. ¿Me entiendes? Hay cosas que no orando, ok, también tú puedes decir con sabiduría: Señor, ayúdame a fortalecerme en mi relación contigo. Ok, yo entiendo eso. Y a través de esa relación es que el fruto va a salir. Pero el fruto no va a venir porque tú estés orando solamente, no. Tienes que obedecer la palabra, tienes que estar bajo dirección del Espíritu Santo, tienes que vivir en compañerismo, hay que ayunar y hay que orar. Pero eso viene por medio de una relación. Y además un proceso también. Y el proceso viene ahí, viene la guerra, viene la lucha y todo eso. Sigamos, Violeta. Cada prueba, ¿no?, es producida por el Espíritu Santo cuando les permitimos formar en nosotros la imagen de Cristo.
Para ver, léame de nuevo ese párrafo, por favor. Es producida No, la paciencia no es algo que se puede transferir de una persona a otra o impartirse por medio de la oración. porque es algo que individual, porque es a cada quien conectado a la fuente que es Dios personalmente. Usted no puede transferir paciencia a otra persona, eso no trabaja así. Sigamos. Ungimiento con aceite, imposición de manos. Tampoco. Porque eso viene por medio de una relación. Eso no viene por ungimiento. Oiga bien, aquí. Eso no viene. Te puede echar 20 litros de aceite en el cráneo y te va a dejar igualito. Claro. Oye, No, porque eso viene por medio de la relación con Dios. una relación, observa esto. Tú haces una disciplina de estudiar la Biblia, de obedecerla, de ayunar, de orar, de guardarte del pecado. Ahora, cuando tú le pides a Dios, por ejemplo, Señor, lléname de tu presencia a través de la relación, como tú eres obediente, el Señor te va a ¿qué? Porque tú estás en el sistema de Él, como debe ser. Pero hay gente que, por ejemplo, también desobedece, Señor, lléname. Pero es que tú tienes un saco roto, mi hermano. Tú tienes un saco roto. Si echan agua y se va a salir. Es un saco roto. ¿Me doy a entender? Retenerlo. Exactamente. Entonces, por eso digo que eso no va a venir así como la gente recibe, hacer. No, eso no trabaja así. Hay cosas que no trabajan así. Y una de las que no trabaja así es cuando el fruto del Espíritu se desarrolla a través de una relación. Por eso no es transferible a otra persona, eso es cada individualmente. Porque el fruto del Espíritu Santo es que determina quién tú eres en el Señor. Por su fruto, tú no puedes transferir eso. Ay, que los conozca. Porque eso es personal, eso viene de una relación. ¿Está entendiendo? Te pueden orar, todo eso viene por una relación. Sigamos. Ungimiento con aceite, imposición de manos u otras cosas semejantes. Es producida por el Espíritu Santo cuando le permitimos formar en nosotros la imagen de Cristo. Es producida por el Espíritu Santo cuando le permitimos nosotros al Espíritu Santo. Pero espérate un momento, aquí viene algo. Está bien, tú estás ungido, tiene la unción que bota fuego, pero eres un desobediente. Ahí está el saco roto. ¿Cómo fue? El saco roto mismo. Saco roto. Ahora viene el punto. Los corintios, ¿qué donde faltaban a ellos? Ninguno. Y había de toda clase de pecado allí, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que hay factores que tienen que ir acompañados. Usted tiene el Espíritu Santo, ok, gloria a Dios. Usted tiene la unción, ok, gloria a Dios. Ahora, ¿usted tiene que obedecer la palabra? ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿usted tiene que ayunar? ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿usted tiene que orar? ¿Sí o no? Ahora, ¿usted tiene que vivir un compañerismo con el Señor? ¿Sí o no? Entonces, a través de esa relación es que surge ¿qué? El fruto. ¿Está entendiendo? Eso no viene de que así, que recibe, que fue. No. Oye, tú puedes tener la unción de resucitar a los muertos. Y si usted o yo, cualquiera que esté o que me esté viendo, no obedece la palabra, usted está knockout. Así mismo, sigue, Violeta. Cada prueba, adversidad y retraso en su vida puede representar una oportunidad para que el Espíritu Santo produzca el fruto de paciencia en usted. ¿Cómo fue, Violeta? Aquí dice eso. ¿Cómo fue? No, ¿cómo fue? Cada prueba, Adversidad, retraso en su vida retraso en su vida, puede representar ¿qué? una oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso representa una oportunidad para el Espíritu Santo para formar el carácter de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es parte del proceso. Esas son herramientas que el Espíritu Santo usa. Recordemos de lo que hablamos del sufrimiento. No, como le leímos, no olvidemos la paciencia de Job. ¿Sí me doy a entender? Entonces, cuando pones retraso, vamos a decir situaciones que tienen lucha. que no se da ni el momento que tú esperas, sino que debe de esperar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Recuerden, póngame atención, esto es muy importante. Por causa de que esto es una herramienta en la mano del Espíritu Santo, y estoy hablando del sufrimiento, estoy hablando de la lucha, estoy hablando de las adversidades, estoy hablando de todo eso.
son herramientas que el Espíritu Santo tiene en sus manos y usa en nuestra vida para que para poder ¿qué? Producir el carácter de Cristo en nuestra vida, siempre y cuando nosotros le permitamos a Él dirigir nuestras vidas. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Que eso no es como la gente piensa. Ah, no, yo tengo el Espíritu Santo. Espérate un momento, sí, pero hay que obedecer. Cuando usted obedece, vienen las adversidades, usted sigue obedeciendo, vienen las adversidades, negatividades, usted sigue obedeciendo, el Espíritu Santo te va procesando. Y a través de ese proceso comienza a surgir el nuevo hombre que ha sido creado según Cristo. De modo porque si alguno está en Cristo, entonces esa nueva criatura tiene que surgir. Esa criatura que nació, oye, que fue nacida por el Espíritu y la palabra, tiene que surgir. Entonces, como Dios Padre, ¿me entiendes? El Dios Padre y el Espíritu Santo, entonces quieren que esa criatura comience a crecer. Entonces, como estamos en un mundo dañado, quebrado, ¿qué hace Dios? El Dios sabio. ¿Está bien? Vamos a ir quebrando tu carácter para que el nuevo carácter vaya creciendo. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Prueba, adversidad, lucha, tentaciones, hasta el diablo, demonio, mundo, todo eso es para tallarnos nosotros conforme a su imagen. Mucha gente no lo entiende porque lo que le han predicado es: te veo en un jet privado, te veo saliendo de tremenda limusina. ¡Ay! Dime, sigamos bien. La paciencia ilustrada. Objetivo 6. Seleccionar principios de ejemplos negativos y positivos de paciencia que puede usted aplicar a su vida. Negativo y positivo. Positivo y negativo. Sigamos. Ejemplos negativos. En ocasiones es muy útil para comprender la importancia de una actitud como la de Cristo, ver lo que ocurre cuando no se posee tal actitud. Estos ejemplos negativos de la Biblia muestran algunos problemas que puede causar la falta de paciencia. Aquí viene algo espinoso para los judíos. Lamentablemente, Abraham no esperó. La promesa. ¿Y qué pasó? Tomó a la sierva de Sara. ¿Pero en desesperación de quién? De Sara. O bueno, quería obedecer a Dios, escuchó a su mujer. ¿Pero en desesperación de quién? De Sara. Ok. Sigamos, Violeta. Abraham. Dios le prometió a Abraham que sus descendientes llegarían a formar una gran nación. Génesis 15:5. Por falta de paciencia, Abraham no se esperó al cumplimiento de la promesa. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si Dios ya te lo dijo, ¿qué tú tienes que hacer ahora? Esperar. ¿O no? Ya Dios te lo dijo. Entonces espera el momento que Dios diga ahora es. Pero no, sigamos leyendo. Sino que decidió tomar el control de la situación. Oh, eso lo resuelvo yo, tranquilo. Eso lo resuelves tú. Y Satanás del otro lado, muchachos, lo tenemos, es nuestro. Él dice que lo resuelve. Le vamos a dar tiro para que grite. Y cuando llega que te acribillan con todos los problemas y toda la situación, va gritando el de Dios: Señor, ¿qué pasó? Yo te lo dije. ¿Qué te esperaba? ¿Era tú que tenías el control o soy yo que tengo el control? ¿Cómo es? Y por eso es que muchos fracasan. Usted ve lo importante de la paciencia, tanto en el ministerio como en el creyente mismo. Si no hay paciencia, hermano, vamos a fracasar en muchas áreas. Oye, vamos a fracasar en lo ministerial, vamos a fracasar en lo académico, vamos a fracasar en lo familiar, vamos a fracasar en todas las áreas, porque se necesita paciencia con la gente. Siga. Como resultado, nació Ismael fuera de la voluntad de Dios. Páreme ahí. ¿Quién nació? Ismael. Los árabes, ahí están. Enemigo acérrimo de Israel.
Israel. Por culpa de Abraham. Fue Abraham fue Abraham que se metió en ese lío. Y ahora viene lo duro. Ismael es el primer hijo de Abraham en la carne. Es un lío fuerte. ¿Y cómo tú le aclaras eso a los ismaelitas? Bíblicamente. Miren qué lío. Se metió Abraham y metió Abraham a otro. Usted ve la situación. Eso fue porque no esperó. No se esperó. Si Dios te dice que bueno, dijo, a su tiempo, tu descendencia van a heredar toda esta tierra. No. La mujer, es que me estoy poniendo viejita, ya no me llega ni la menstruación. Oye. Ya sabe, como 20 años. Sabe, como 90 años. Señores, mire, cuando Dios te dice algo, espérate, punto. Abraham consigue y Sara como 20, wow. Y eres estéril. Nació Ismael. Y hasta el día de hoy están tirándole los bombazos ahí. Sigamos. Ese hijo fue causa de problemas entre Abraham y Isaac, así como también para Isaac, y de hecho hasta hoy sigue habiendo conflicto entre los descendientes de Ismael y los Isaac. Jacob. Este joven no esperó pacientemente el cumplimiento de la palabra del Señor. ¿Cuál fue el cumplimiento? La promesa que Dios le dio a la madre de Jacob. Que el segundo no dominaría. El menor. El menor dominaría sobre el mayor. Y el mayor serviría al menor. Y la mamá Se adelantó. y él engañaron a Isaac. Se adelantaron a algo que Dios le dijo que usted ve la situación. Mi hermano, mire. De allí se desató una guerra entre esos dos hermanos que el otro lo quería matar. Ellos tenían la guerra desde el vientre. Porque en el vientre estaban como peleando. Sí, no, yo te voy a dominar a ti, no, yo a ti. Era un libro allá adentro. Sigamos. Este joven no esperó pacientemente el cumplimiento de la palabra del Señor, sino que se convirtió en líder. Génesis 25, 23. En Génesis 27 dice, ¿cómo engañó a su padre para recibir la bendición? Por su impaciencia en esperar a que el Señor le hiciera líder. Sufrió el exilio y muchas otras dificultades. Todos sus problemas se resumieron en su declaración hecha ante el faraón. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Génesis 47. ¿Por qué dice eso Israel? Mire todo lo que le pasó a Israel. Bueno, Jacob. Por causa de no esperar, de no tener paciencia. Mira lo que le pasó a Abraham, por causa de no esperar. Usted ve que la paciencia nos ayuda a nosotros a poder heredar y tomar y conseguir grandes oportunidades y bendiciones de Dios. El que anda la desesperación siempre te va a llevar al fracaso. Sigamos. Saúl. Cuando Saúl fue ungido como primer rey de Israel, era humilde y estaba ungido por el Espíritu Santo, pero no obedeció. Párenme ahí. ¿Cómo era Saúl? ¿Y qué tenía? ¿Y estaba qué? Ungido por el Espíritu Santo. Ahora, era humilde y ungido por el Espíritu Santo, pero no. Entendiendo que usted puede tener la unción que sea de allá arriba. Pero si no obedece, si no obedecemos, nos perdemos, nos perdemos. ¿Digo? Usted ve que eso no es como la gente lo pinta. Y uno de los mayores problemas que la iglesia cristiana evangélica pentecostal ha cometido es hacer más énfasis en el poder y no en el fruto, ni balancearlo. Desde que se comenzó el Pentecostés,
que comenzó el Espíritu Santo a manifestar ese poder, la mayoría de los cristianos ven al Espíritu Santo solamente como poder. Poder, poder, poder. Pero no lo ven como el que te puede guiar y enseñar. Y el Señor Jesús lo dijo. ¿Me entiendes? Solamente como poder. Sigamos. Pero no obedeció el mandato del Señor de esperar 7 días hasta que llegara Samuel y le diera instrucciones. Por su impaciencia, asumió el oficio sacerdotal, ofreció la ofrenda quemada él mismo y como resultado perdió su reino. 1 Samuel 10, 8 al 10 y 12 del 11. Y como resultado perdió ¿qué? El reino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Se qué? lo dieron a David. ¿Pero por qué perdió su reino? Por su desobediencia. Ok, impaciencia, ¿verdad? Y la impaciencia lo llevó a la desobediencia. ¿Por qué Jacob pasó lo que pasó? Por su desobediencia. Por su impaciencia. ¿Por qué hoy en día tenemos los árabes hoy en día? ¿Por la impaciencia de quién? De Abraham y Sara. Usted ve lo importante de esta manifestación del fruto, porque se relaciona con lo demás y con usted mismo. ¿Están entendiendo ahora? Sigamos. Jonás. Aunque sea difícil de creer, Jonás impacientó y se enojó mucho con el Señor por su gran compasión y paciencia para con la ciudad de Nínive. Que, oiga, un hombre de Dios, un profeta de Dios, Dios lo llama a Nínive. Porque Dios pensaba destruir esa nación totalmente. O sea, gente sanguinaria. Gente sanguinaria. Gente que por deleite conquistaban, guerreristas, mataban y apilaban y mutilaban los cuerpos y se mofaban. Le cortaban los brazos, la cabeza a los seres humanos, lo colgaban. Yo estaba leyendo también que ellos también, los niñitas, enterraban a la gente viva y solo les daban la cabeza fuera en el desierto. Sí. Para que murieran de sed de hambre. Eso es- Y de la lengua le mataban con una. Eso eran los ninivitas. Los ninivitas. Entonces, Dios envía a quién? A su profeta. ¿Y qué hace el profeta de Dios? Se fue a la casa. Tomó un barco y se fue para atrás. ¿No fue que se fue para atrás? Eso es solo. Oiga bien. Aquí viene lo duro. Jonás se va. Pero Dios lo lleva otra vez allá, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el fallo de Jonás cuando estuvo en Nínive? No les enseñé. Es que no fundó escuelas. No fundó escuelas. Y después vino otra generación que siguió el mismo patrón y fue destruida. Oye, Jonás, mucha gente no se explica. Jonás debió haber plantado escuelas acerca de Dios, escuelas, como profeta. Elías tenía una escuela de profetas, ¿sabía? Elías no era cualquier profeta, él era maestro de profeta. ¿Oye? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Jonás no plantó escuelas. Tenía que enseñarle a los ninivitas al Dios que él creía por la Torá. Pero Jonás tenía algo contra ese pueblo, porque ese pueblo le había hecho mucho mal a su pueblo también. ¿Entiendes? Entonces, impaciente, se llenó de ira y cometió ese grave error. Sigamos. Jonás le dijo al Señor: porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4:2. Obviamente, la actitud de Jonás hacia la ciudad no era de compasión ni perdón como la de Dios. No era de compasión ni de perdón. Él quería, el hombre de Dios, Destruye. el hombre de Dios, destrúyalo, Dios mío, que caiga, mata el fuego, acaba con ellos. Jonás, los discípulos de Jesús, Señor quiere que hagamos ese fuego y lo consuma todo. Pero usted no sabe de qué espíritu ustedes son. Yo no vine aquí a perder las almas, yo vine a salvarla.
esta manifestación del fruto, la paciencia, en el ministerio, en nuestra relación con los demás, con nosotros mismos. ¿Están entendiendo? En nuestros estudios, en nuestro trabajo, si operamos con paciencia, como que todo comienza a aclararse poco a poco y entonces comenzamos a entender el panorama. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Pero no, lo quiero ahora. No, es ahora. Es ahora que no, eso. Abraham lo quiso ahora, ahí están los árabes. Jacob lo quiso ahora, pasó un tro de problemas. Saúl lo quiso ahora, perdió el reino. Jonás se rebeló contra el Señor y todas las cosas y cometió el error de no plantar escuelas o sinagogas o estudios allí en Nínive para que la generación próxima siguiera con el mismo patrón de adorar al Señor. Oye, por eso la generación que vino después de la que se arrepintió fueron destruidos. Sigamos. Actividad 10. Selecciona la respuesta que resume mejor el principio que podemos aplicar a nuestra vida de los varios ejemplos descritos. 10. Los ejemplos de Abraham y Jacob ilustran que ¿Cuál es tu escogió? si el Señor promete hacer algo por nosotros, es mejor confiar en Él y permitirle que Él la cumpla. Ya. Dios te dijo algo. Sea tu ministerio, sea una pareja, sea lo que Dios te dijo algo, espéralo tranquilamente, espéralo. Tú no tienes que estar desesperarte, no, espéralo, y Él es el que lo va a cumplir, no tú, Él. Es Él que lo va a cumplir, no tú, Él. Y por eso Abraham fracasó en esa área, Jacob fracasó en esa área, Saúl le fracasó. La paciencia, esperar en el Señor, dejar al Señor cumplir su promesa. Y estamos hablando del padre de la fe, ¿eh? Estamos hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Estamos hablando de los patriarcas. No estamos hablando de gente, no, de los patriarcas estamos hablando. Sigamos. 11. El ejemplo de Saúl revela que la espera en ocasiones forma parte del proceso de nuestra capacitación. ¿Cómo fue? ¿La espera qué? En ocasiones forma parte del proceso de nuestra capacitación. En ocasiones hay que esperar. El Señor le dijo a Adán y a Eva lo siguiente, Génesis 3:15. De la mujer, de la simiente de la mujer, de la simiente, mira qué locura para mucha gente. De la simiente de la mujer. ¿Y cómo es que la mujer tiene simiente? Porque ¿quién es el que engendra? ¿O no? Pero decía la simiente de la mujer de la forma. Sí, pero espérate. De la simiente de la mujer saldrá uno, ¿verdad? Que le aplastará la cabeza a Satanás, le quitará la autoridad, ¿verdad? ¿O no? Ok. Ahora bien, eso Dios se lo prometió en el Edén, cuando cayeron. 4000 años. Llega Jesús. Podrían haber dicho, pero eso no va a suceder porque ha pasado mucho tiempo y no. 4000 años. Llega Jesús. ¿Aló? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? Hay gente que no tiene que esperar 4 años. Dios le dice a Abraham, tu nación, tu descendencia, será esclava en Egipto. Duraron 430 años esclavos. Oiga esto. Esperando que Dios le enviara un libertador. Porque esa era la promesa.
entiende la bendición de que si Dios te promete algo, tú tienes que esperar y dejar que Dios sea que lo cumpla, no tú adelantarte. ¿Aló? Esa es la importancia de saber tener una relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de su palabra en obediencia y disciplina de ayuno y oración. Sigamos. El ejemplo de Jonás nos recuerda que Dios no quiere que nos demos por vencidos en el trato con la gente, sino que sigamos su ejemplo paciente. Oh. Sí, porque Jonás no quería tratar con los ninivitas. ¿Qué quería Jonás? Le mandaron el juicio. ¿O no? Pero él decía, yo sé que Dios va a perdonar como quiera. Capaz que voy perdido y se arrepiente, tú no perdonas. Era un clásico. Tremendo. Es tanto así que donde él estaba, Dios hizo nacer como un árbol. Una calabacera, ¿no? Como si para que lo cubriera. Dios la hizo nacer para que lo cubriera. Y la secó un día. No, y después Dios permitió que se quitara y él se enfadó con el Señor. Se enfadó con el Señor. Jonás tenía problemas, ¿sabe? Personalmente, Jonás tenía problemas en su carácter, él tenía problemas. Si tú analizas bien la actitud de Jonás, Jonás era un profeta, pero tenía problemas personales en su carácter. Faltaba el fruto, el amor. Si tú analizas, por ejemplo, ¿qué hizo Elías cuando le salió huyendo a Jezabel? ¿Qué dijo? El único Él se tiró como al derrotado, Que nada más quedaba él. ¿o no? Y mira que te estoy hablando de gente de unción, esos son problemas de carácter. ¿Sabía? David, cuando lo que le pasó, problemas de carácter. Y ese sí tenía mucho. Perdón, pastor, entonces cuando el Señor se lo llevó, usted piensa que él adelantó las cosas por ese desánimo que le entró, ¿no sería? Pues eso, quítame la vida, como que no quería vivir ya. Pero ¿cómo va a ser un hombre que reta los Baales? El Señor le dijo, camina. No, un hombre que acaba de retar los Baales, que degolló los Baales, le está huyendo a una Y mujer. descendía fuego del cielo también. Wow, fuego, Padre, nada. No, y lo más duro, échale agua, haga una sangre, échale agua. Otra vez agua, otra vez agua, otra vez agua. A que vean que tú eres Dios aquí. ¡Fua! Cayó fuego. Y después sale huyendo diciendo que eres el único que queda. ¿Qué pasó? Cuando que sabe lo que nosotros, hermano, mira, se echó de brazo. Eso se llama problema de carácter. Salió de carrera. ¿Sabía? Pero el único que no ha tenido ese problema es el Señor Jesucristo. No, espérate. ¿Qué decimos de Job? ¿Qué decimos de Noé? ¿Qué decimos de Daniel? ¿Ves que separan las aguas ahí? ¿Aló? ¿Y qué decimos de Enoch? Que anduvo con Dios y dijo, Dios, no, este es mío. Se lo llevó. Se lo llevó. ¡Pum! Se lo llevó. Y José que... José, tremendo. Entonces, ¿qué te quiero decir eso? Que tú ves que en las historias bíblicas, Jesús sobre todo lógico, pero hay personajes que sí fueron de carácter moral resistente, paciente y obediente, a pesar de la situación que le vino. Cuando a ti te matan 10 hijos, te quitan todo, te enferman, tus amigos te condenan, tu mujer dice, maldice a Dios, muérete. Oye, dime, ¿es el final? No está el final, está el final. Y venís tú decir, Dios, Jehová Dios, Cristo, ese nombre de Jehová bendito. Y después, adorar. Y después, no culpar a Dios. Tú estás hecho de algo del cielo, porque dime, tú tienes que estar hecho de algo del cielo. Tú tienes que estar hecho de algo del cielo que hay en ti que te lleva a entender claramente que Dios es sobre todo. ¿O no? Porque eso, humanamente hablando, hermano, es duro. Entonces, Dios promete algo que tenemos que hacer y entender que las tribulaciones, el sufrimiento, las circunstancias son herramientas en la mano de
orar, ayunar, estudiar la palabra y obedecer y continuamente un compañerismo con Él. Entonces las cosas van a cambiar. Amén. ¿Estamos aquí? Dios le está. Ejemplos positivos. Sí. David, el salmista, aprendió cuán importante es esperar en el Señor. En el Salmo 37:7 escribió: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Después dio este testimonio: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo Salmo fue? 41:1. ¿Cómo fue? ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice? Pacientemente. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó. Primero dice, Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. primero dice guarda silencio y espera. Primero dice guarda silencio y espera. Por eso dice que el silencio habla por mil palabras. Dice silencio y espera. ¿Y después qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, silencio, espera, y entonces dio el testimonio, y porque Dios le respondió, Dios le dio la respuesta, Dios se manifestó. Sigamos. Profetas del Antiguo Testamento. Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Piense en Elías, Eliseo, Jeremías, el profeta llorón, y en muchos otros de tiempos del Antiguo Testamento, que pacientemente hablaron en nombre de Dios al pueblo rebelde. Aquellos santos de Dios tenían la paciencia del Espíritu. Job. No podemos dejar de mencionar a Job, hombre de tan grande paciencia que por ella se le elogia en Santiago 5:11. A pesar de que Job sufrió en toda forma posible, física y emocionalmente, por la pérdida de sus bienes y de su familia, su paciencia le hizo posible soportar todas sus grandes dificultades y decir en referencia a Dios: he aquí, aunque Él me matare, en Él superaré. ¿Quién dice eso? Solo. Él estaba hecho de algo de allá en el cielo, porque dime. Dime. No, dígame. ¿Están entendiendo, mi gente? La paciencia es algo que nosotros necesitamos desarrollar para el ministerio, para nuestra relación con los demás, para el estudio, aleluya, para la familia, para no fracasar ni adelantárnosles a Dios en sus promesas para con nosotros. Amén. Yo creo que vamos a dejarlo ahí. Nos quedamos donde, Violeta. San Pablo. Nos quedamos en San Pablo, subrayelo ahí. En lo negativo, en lo positivo estamos, ¿verdad? Sí, faltan dos positivos. ¿Cuánto faltan? No, solo San Pablo en positivo y luego viene uno de... No, vamos a hacer este trabajo, vamos a hacerlo y después el autoexamen. Vamos a terminar esto, ¿sí? San Pablo. San Pablo. En 2 Corintios 6, 4 y 6, San Pablo reconoce que es hombre de paciencia. ¿Que es hombre de qué? Paciencia. De paciencia, aleluya. En el mismo capítulo, versículos 4 al 10, describe las nubes oscuras de grandes tormentas en su vida. No es fácil ser paciente en esas circunstancias, si el fruto del Espíritu no es una realidad en la vida. Después, en 2 Timoteo, la cual escribió en la cárcel, menciona de nuevo su paciencia, fe, amor y longanimidad. 3:10. San Pablo fue un discípulo verdadero que aprendió la paciencia de su maestro. Por ello pude escribir estas palabras. Oiga esto. Palabra fiel y digna y digna de ser recibida por todos. que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. 1 Timoteo 1, del 15 al 16.
Siga. Y el escritor a los hebreos nos desafía con estas palabras. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Párenme ahí. ¿Cómo la tenemos que correr? Paciencia. Paciencia. ¿Por qué tanta desesperación? Esto da la vida, ¿no? Y después de aquí la eternidad. ¿Por qué tanta desesperación? ¿Por qué tanta desesperación? Sigamos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí hay un muy importante. Primero, carrera. Paciencia, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Eso es muy importante. Eso nos ayudará mucho en nuestro desarrollo. Sigamos. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 2. La segunda venida de Cristo, cuando Jesús ascendió al cielo, nos dio la promesa de su regreso. Párenme ahí. Vengo pronto. 2020 años pasados. Cristo viene. Algunos hasta lo maldicen. Ustedes vienen diciendo que Cristo viene y no viene nada. Si ellos supieran que Dios es paciente, para que ninguno se pierda, Dando oportunidad. dándole oportunidad. Isaías lo dijo, y que Jesús venía por medio de la Virgen María, y vino 700 años después. 700 años después vino. ¿O no? Es que Dios no trabaja como nosotros queremos, Él trabaja como Él quiere trabajar. Loco. Dios le dijo, Es su plan, es su obra y Él es el Señor. Dios le dijo a José que sus huesos no quedarían en Egipto. Y se lo llevaron 400 años después se lo llevaron. 30 No se olvida. 30 años. y algo más. Sí. Y algo más. Se lo llevaron. Sí. 430. Y algo más porque cuando Moisés llega, dile. Entonces, sigamos. Aún cuando han pasado muchos siglos, la iglesia sigue esperando el cumplimiento de esta promesa con esperanza fresca y viva. Santiago nos recordó la necesidad de esperar con paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor sea cerca. Santiago 5, del 7 al 8. Como ya hemos visto, el Señor cumplirá su promesa y una de las razones de su tardanza consiste en que está extendiendo la oportunidad para que muchas personas se arrepientan de sus pecados y sean salvas. Segunda de Pedro 3, 9 al 15. Ahora viene un punto importante. El Señor cumple sus Promesas. Le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo a su tiempo, ¿verdad? Amén. Le dio el hijo, ¿verdad? Amén. El mayor servirá al menor. Cumplió su palabra. ¿Qué pasa? El Señor le dijo a la iglesia que Él va a volver otra vez. ¿Entiendes? Entonces, Él cumple sus promesas. Y en Juan 14, 1, 2 y 3, Él dijo, me voy a preparar el lugar en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Se fue a preparar. Y cuando todo esté listo, Él viene a buscarnos. Ahora, Él cumple sus promesas. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos que esperar? Con paciencia. Con paciencia. Y Él... ¿Están entendiendo lo importante de la paciencia? Hermano, generaciones surgieron y generaciones cayeron. Generaciones se levantaron y cayeron. Ahora estamos nosotros aquí. Ellos esperaban. Pablo decía que él se iba en el rapto también. ¿Me doy a entender? Que él se iba en el rapto. Que él estaba esperando al Señor como que veniera hoy mismo, ahora mismo. Y nosotros los que vivimos, decía él. Y nosotros, Nosotros los que vivimos. Los que ¿él se incluía? ¿O no? Está más cerca ahora que lo padre. ¿Tú estás entendiendo? Y ya han pasado 2020 años, mi gente, casi 2021 años. Entonces, Dios es paciente. No declaran su promesa. Pero
como algunos tienen por costumbre. Tienen por La tardanza. tienes por tardanza. Sí, por tardanza. Para que ninguno se pierda más que Todo procede al arrepentimiento. todo procede al arrepentimiento, que es muy importante esto. Entonces, nosotros viendo todo este panorama, tenemos ahora que ser como las 5 vírgenes, prudentes, bajo la dirección del Espíritu Santo y preparados, siempre, en paciencia. Sigamos, Violeta. En actividad 3. Encierra un círculo en la letra correspondiente a cada declaración correcta, que recalcan un principio enseñado por los ejemplos positivos de paciencia. A. Dios ha demostrado la segunda venida de su Hijo con el fin de dar a las personas un periodo adicional de tiempo para que se arrepientan. Ok. Ha demostrado, dice, ha demorado. Sí. Oiga bien, el tiempo. Jesucristo no ha venido es porque Él quiere que más personas se arrepientan. ¿Tú te imaginas que Jesucristo había venido en el tiempo de los apóstoles? Usted y yo no vino todo aquí. ¿Usted entiende de lo que estoy hablando? Usted y yo no estuvieron aquí. Si hubiera venido 10 años atrás. ¿Están entendiendo? Entonces, eso es porque Dios es misericordioso. Paciente, sigamos. Correcto. B. Si San Pablo, el primero de los pecadores, pudo ser ejemplo de paciencia, entonces el fruto de la paciencia puede ser desarrollado por el Espíritu Santo en cualquier persona llena del Espíritu. Amén. Sigan. C. Quienes esperan pacientemente en el Señor, quizás se desilusionen. Falso. Yo puse la E. Es la E. La E. No, ya es falso. Ya mencionó la C, pero es falso. Sí. D. La paciencia puede ser desarrollada solo después que Dios nos ha demostrado lo que Él es en realidad. Y E. La paciencia y la resistencia son esenciales para el discípulo de Jesucristo. Claro. Siga leyendo. Las palabras finales de Jesús a las 7 iglesias, según Apocalipsis 2 y 3, son: al que venciere, le daré. El que vence es aquel que tiene paciencia, como el apóstol San Pablo lo implica. La recompensa eterna de la paciencia hace que todo valga la pena. Porque esta leve tribulación momentánea. Páreme. Esta leve tribulación momentánea, tribulación momentánea, leve y temporal. Temporal. Es pequeño. Después dice, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Según el Corintios. Entonces, ¿cómo debemos esperar en el Señor? Con paciencia. ¿Y en qué nos ayuda la paciencia? ¿En qué? En todo. Nuestra relación con los demás. Nuestra relación con los demás. Ahora, ¿es transferible la paciencia de una otra persona? ¿Por qué no es transferible? ¿Por qué? Es individual. Porque eso es individual y consta de una relación personal con Dios. Bajo la dirección del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra, eso se desarrolla a través de la relación. ¿Y cuáles son las herramientas que usa el Espíritu Santo para formar en nosotros la imagen de Cristo? La oración, la ayuda, la palabra, el estudio. ¿Sí? ¿Qué más? El sufrimiento. ¿Qué más? Proceso. No, porque en el proceso está el sufrimiento, está la tribulación, la tentación, todo eso está en el proceso. En el ayuno está en el proceso, la oración está en el proceso. Ahora, el compañerismo continuo está en el proceso, el estudio de la palabra y la obediencia está en el proceso, y cederse al Espíritu Santo en obediencia también está en el proceso. Y todo eso nos llevará a ser semejante a quién? A Cristo. Amén. ¿Está claro? Entonces, usted hará el autoexamen en su casa. ¿Cuáles son definiciones bíblicas de la palabra paciencia? Yolanda. Definiciones bíblicas de paciencia. ¿Cuáles son definiciones bíblicas de la palabra paciencia? De lo que Ecuanimidad, longanimidad, ¿no?
Violenta. A, B y E. Longanimidad, dominio propio y perseverancia. Nos están viendo y nos están escuchando. Longanimidad. Ah, estamos analizando. Sí, una, yo le estoy haciendo una. Longanimidad, Dominio propio. dominio propio y Perseverancia. perseverancia. Gracias. Lo otro lo hace usted. ¿Sí? Amén. ¿Estamos claros? Amén. Pastor, una pregunta. Sí. El profeta lloró. Háblame de eso. Ese es Jeremías. Hay un libro que se llama después de Jeremías Lamentaciones. Oye, ¿cómo se llama? Lamentaciones. Ahí él lamenta la situación de su pueblo. Lo que pasa era que Dios lo enviaba a él y el pueblo lo rechazaba la palabra de Dios. Lo metieron en una cisterna, lo maltrataron, lo tildaban de falso profeta, lo acusaban, lo rechazaban, todo eso. Y él lloraba por la situación de su pueblo ante Dios, porque le dolía que su pueblo no quería obedecer a Dios. Por eso le llaman el profeta, pero era llorón, pero yo no conozco a un profeta que más juicio envió que Jeremías. Oye, por eso, tú lees el libro de Jeremías, después viene lo que se llama Lamentaciones, que lo escribió él también. Entonces, ahí tú te das cuenta de la realidad de por qué ese libro se llama Lamentaciones. Y por eso es que dice en el capítulo 3, versículo 22, que por la misericordia de Dios, del Señor, no hemos sido consumidos. Es por las circunstancias que estaba dando en el pueblo no quería obedecer. Dios le dijo, dile al pueblo que se sometan al rey de Babilonia. No quería. Nabucodonosor vino. Exactamente. Pero era por el pecado de ellos, porque ellos no querían obedecer. Y Dios se lo había dicho en Deuteronomio 28, que eso le iba a venir si desobedecían. Entonces cuando Jeremías le estaba profetizando a ellos y hablando de que se volvieran, ellos se resistían. Entonces Dios trató con el pueblo, pero el pueblo no quería arrepentirse de sus pecados, su idolatría, de todas sus aberraciones. Entonces Dios toma al rey Nabucodonosor para castigarlo a él. Y por eso era que él estaba llorando por la situación de su pueblo que le dolía. Que el pueblo estaba rebelde ante la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Dios bendiga a los que me están viendo y los que van a ver este estudio de enseñanza.